Es oficial, Franco Colapinto se va de Alpine. Y no fue una salida pactada, no fue una despedida amistosa ni una simple decisión deportiva. Fue un portazo, un hasta acá. Una respuesta clara a meses de destrato, internas, favoritismos y silencios que ya no se podían aguantar más. Silverstone no fue una carrera más, fue el quiebre. Primero, lo obligaron a largar desde boxes sin explicación lógica. Después, abandonó en pista. Y horas más tarde, cuando todos pensaban que la polémica había terminado, Franco sorprendió a todos y confirmó su salida del equipo. No con un comunicado diplomático, no con una sonrisa impostada, con una frase que retumbó en todo el paddock. Cuando un lugar te apaga en vez de impulsarte, hay que cerrar la puerta. En este video vamos a contarte todo lo que Alpine no quiere que sepas. ¿Cómo fue el proceso que lo llevó a tomar esta decisión? ¿Qué pasó realmente dentro del equipo? ¿Y por qué este adiós no es un final, sino el inicio de algo mucho más grande? Porque a veces, para volver más fuerte, primero hay que irse. El domingo en Silverstone había terminado en caos, garúa fina, olor a goma quemada y un podio británico que apenas disimulaba el run-run de fondo. Pero lo que realmente sacudió al paddock no fue la bandera a cuadros, sino la noticia que empezó a filtrarse pasadas las 6 de la tarde, cuando muchos ya estaban guardando cajas y enrollando cables. Franco Colapinto, el único argentino en la categoría, reunió a su círculo más cercano en el hospitality, cruzó un par de frases cortas con su jefe de ingenieros y, antes de que alguien pudiera darse cuenta, pegó el portazo. Se va de Alpine. Punto final. Lo dijo él, cara a cara, sin intermediarios. Para entender el terremoto, hay que retroceder unas horas. Silverstone había sido la gota que rebalsó un vaso que venía temblando desde hace meses. Todo empezó temprano, con la decisión ya famosa de largar desde boxes, siguió con la estrategia incomprensible de neumáticos y terminó en un abandono que era más simbólico que mecánico. En la vuelta 14, cuando el coche empezó a perder potencia, Franco pidió por la radio un chequeo rápido. ¿Hay algo que podamos hacer? Del otro lado, silencio eterno y luego la orden seca. Box, retire el auto. Plan Z, palabra clave para se acabó. Lo que muy pocos sabían era que Franco ya venía con la carta de renuncia en el bolsillo, metafórica, pero igual de filosa. Después de la carrera se encerró 10 minutos en su motorhome, habló con su representante por altavoz y salió decidido. Se cruzó a la carpa del equipo, pidió una reunión express con el director y le comunicó que no correría más con ellos. No es una pataleta, es mi dignidad, dijo, según un mecánico que escuchó todo desde el pasillo. Las reacciones fueron inmediatas. En el paddock, primero estupor, luego murmullos, periodistas corriendo con los móviles, fotógrafos buscando la imagen de la salida, community managers sacando borradores de tweets a medio cocinar. En las redes sociales, la noticia explotó como pólvora. Colapinto out fue tendencia mundial en 20 minutos. En Argentina, directamente se colapsó el feed de X con mensajes de apoyo y memes incendiarios contra Alpine. Expilotos como Juan Pablo Montoya y Mark Webber se sumaron al debate en los canales de streaming alabando el coraje del pibe y criticando las viejas mañas de ciertas escuderías. Mientras tanto, la FIA se mantenía muda y Alpine emitía el típico comunicado aguachento. Agradecemos a Franco por su profesionalismo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Ni una línea más. Ni una mención al trasfondo, como si un piloto pudiera irse de un día para otro sin que haya una interna hirviente detrás. Silverstone, entonces, no fue solo la gota final, fue el escenario perfecto para la ruptura. Un circuito histórico, la prensa británica en pleno, la tele internacional viendo cómo un rookie latino decide plantarse frente a un gigante. En cuestión de horas, Colapinto pasó de ser la joven promesa de Alpine a convertirse en el símbolo de la rebeldía contra el status quo de la Fórmula 1. Así arranca nuestro video, con la bomba ya detonada, el eco todavía retumbando entre los camiones de logística y una pregunta gigante sobre la mesa. ¿Qué llevó a Franco a decir basta? Vamos a desentramar esa historia, paso a paso, carrera por carrera, hasta llegar a este portazo final que puede cambiar no solo su futuro, sino el mapa político entero de la parrilla. El rumor de que Colapinto se iba ya se había filtrado entre los periodistas más despiertos, pero nadie quería soltarlo sin tener algo firme. ¿Era real? ¿De verdad había abandonado Alpine? ¿No sería una calentura pasajera? En la Fórmula 1, donde todo se mide al milímetro, ningún medio se arriesga a confirmar una noticia de este calibre sin una fuente sólida.
Y entonces llegó. Primero fueron los susurros, después una publicación en redes. No llevaba el escudo del equipo ni una imagen de despedida con sonrisas forzadas. Era un texto crudo, sin firma corporativa, sin artificios, escrito desde la bronca. Una imagen en blanco y negro, con fondo liso y 3 líneas que alcanzaron para encender todo. Cuando un lugar te apaga en vez de impulsarte, hay que cerrar la puerta. Gracias por lo aprendido. Hasta acá llegué. Sin nombre, sin menciones directas, sin etiquetas. Pero todos sabían de qué hablaba y a quién iba dirigido. Esa frase, directa, seca, sin concesiones, fue suficiente para confirmar lo que hasta hacía minutos era solo una sospecha. Franco Colapinto se iba de Alpine, y no se iba en buenos términos. No fue una despedida emocional, ni un agradecimiento sentido. No hubo menciones al equipo, ni palabras hacia los ingenieros, ni una sola referencia positiva a su paso por la escudería. Tampoco hubo lágrimas. Hubo enojo, hubo decepción, y sobre todo hubo decisión. La decisión de no callarse más, de dejar el relato corporativo para otros y hablar desde el lugar más humano, más real, el de un piloto que se cansó de ser empujado hacia el fondo mientras otros, con menos resultados, recibían todo el respaldo. Ese mensaje fue un golpe seco en la mandíbula del sistema, porque Colapinto no salió con un video llorando ni con una carta diplomática redactada por un community manager. No. Lo que publicó fue un gesto de ruptura real, algo visceral, algo que se sintió. El tipo no se fue solamente de un equipo, se fue de un modo de hacer las cosas. Y esa diferencia marcó todo, porque si hubiese sido una salida negociada, se notaría en el tono. Pero no, el mensaje no tenía tristeza, tenía hartazgo, no había melancolía. Había una bronca masticada, acumulada durante meses de aguantar destrato, de mirar cómo se le escapaban oportunidades por decisiones ajenas, de ver cómo el discurso interno no coincidía con los hechos. Hasta acá llegué. 4 palabras que suenan al límite. A basta, a no me jodan más. Franco no necesitó poner el nombre de nadie, porque cuando decís la verdad, todos saben a quién le habla. Y desde ese momento, el relato dejó de estar en manos del equipo, pasó a estar en manos de él. Porque una vez que un piloto habla desde el corazón, sin filtros, sin permisos, el control se pierde. Alpine ya no podía maquillar la salida, ya no podía inventar que era una decisión consensuada, ni disfrazar de cambio de rumbo, lo que fue claramente una renuncia con olor a traición. Esa publicación, breve pero incendiaria, fue la confirmación definitiva. La bomba ya había explotado, ahora solo quedaba ver cuántos pedazos volaban y hacia dónde. Y si algo dejó claro Franco Colapinto con esas palabras, es que no se va vencido, se va por decisión propia, porque a veces irse no es retirarse. Es decir, no pienso dejar que me sigan apagando. El mensaje de Colapinto ya estaba flotando en todas las pantallas. Twitter, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp, notas urgentes en portales deportivos, reacciones en streaming. Mientras tanto, Alpine, el equipo señalado directa o indirectamente como responsable del quiebre, seguía en silencio absoluto. No una palabra, no una aclaración. Ni siquiera una frase de compromiso como esas que tiran cuando quieren ganar tiempo. Estamos evaluando la situación. Pronto habrá una declaración oficial. O, respetamos la privacidad del piloto. Nada. Cero. Y ese silencio, ese vacío es más ruidoso que cualquier comunicado. Porque no estamos hablando de un piloto que se fue por baja de rendimiento o porque terminó su contrato. Estamos hablando de una salida abrupta, en caliente, durante un mismo fin de semana de carrera, luego de una serie de decisiones cuestionables y de una declaración pública que deja en evidencia conflictos graves dentro del equipo. En cualquier otra escudería, ante un hecho así, el departamento de comunicación trabaja contrarreloj para controlar el daño. Se arma una nota de prensa, se elige una foto cuidada, se baja un mensaje de calma para sponsors, medios y aficionados. Aunque sea para la galería, algo se dice. No, no, no. Aunque no digan la verdad, dicen algo. Pero acá, no. Lo de Alpine fue directamente encerrarse en la torre de control y bajar la persiana. Y cuando un equipo no habla, lo que se genera no es calma, es sospecha. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de tapar? ¿Por qué no pueden salir a explicar la salida de su piloto? ¿Les da culpa o les da vergüenza? Lo más llamativo es que, si uno repasa casos similares, el contraste es brutal.
Cuando Vettel dejó Ferrari, hubo conferencia de prensa, mensajes cruzados, comunicados diplomáticos pero extensos. Cuando Ricciardo anunció que no seguía en McLaren, ambos lados salieron a hablar. Lo mismo con Gasly, con Pérez, con Bottas. Hasta cuando un piloto de reserva es movido a otra estructura, el equipo dice algo, porque en la F1 todo se comunica, y cuando no se comunica es porque hay algo que no se quiere contar. La comparación es inevitable. Colapinto se va, y Alpine hace como si no hubiera pasado nada, como si fuera un detalle menor. Como si el tipo que ellos mismos promocionaron hace un año, con foto oficial, comunicados, entrevistas, videos detrás de escena y promesas de futuro, de golpe dejara de existir. Esa actitud, además de ser poco profesional, es profundamente simbólica, porque demuestra hasta qué punto el equipo, o al menos una parte de él, no lo consideraba realmente parte del proyecto. Que para las cámaras lo mostraban como el talento emergente, el piloto de proyección, el futuro de la escudería, pero que puertas adentro nunca lo quisieron del todo adentro. Y quizás por eso no dicen nada ahora, porque si hablaran, si tuvieran que poner en palabras lo que pasó, quedarían expuestos, porque no hay forma de explicar lo que le hicieron sin que suene a traición. No hay relato posible que justifique el trato desigual, las decisiones que lo perjudicaron, el favoritismo interno y finalmente la falta de apoyo cuando todo se vino abajo. El silencio de Alpine no es diplomacia, es confesión muda. Y esa indiferencia, ese desentenderse por completo de la situación es lo que más duele, porque no solo se deshicieron de un piloto, se lavaron las manos. Como si Colapinto se hubiera ido solo, sin razón, por capricho, como si todo lo anterior no hubiera existido. Pero existió, y el que calla no solo otorga, también revela. Y lo que está revelando Alpine con su silencio es que tiene algo que esconder. Y si Alpine no dice nada, si el comunicado no llega, si el piloto se va y el equipo ni siquiera lo menciona, entonces hay que hacerse la pregunta que muchos prefieren evitar pero que ya no se puede esquivar. ¿A Colapinto lo empujaron a irse? Porque a esta altura, nadie se traga que haya sido una simple decisión personal. Nadie que haya seguido su carrera de cerca, nadie que haya visto lo que luchó para llegar, nadie que entienda lo que significa tener un lugar, aunque sea de piloto de desarrollo, en una estructura de Fórmula 1. Franco no se fue porque sí, no se fue porque estaba aburrido, no se fue porque tenía otra propuesta en el bolsillo. Se fue porque lo dejaron sin opciones. Lo que hay detrás de su salida no es un cambio de rumbo profesional, es otra cosa, es acumulación, es desgaste. Es esa sensación de ir perdiendo lugar carrera tras carrera, entrenamiento tras entrenamiento, mientras a su alrededor las cosas se acomodaban siempre a favor de otros. Y cuando un piloto ve que los recursos no se reparten parejo, que las decisiones estratégicas lo excluyen, que su voz no pesa, empieza a entender que no lo quieren ahí. A Franco le hicieron entender, sin necesidad de decírselo, que su tiempo estaba contado. Lo hicieron con gestos, con actitudes, con asignaciones que no llegaban, con oportunidades que se postergaban, con simuladores que no se le abrían. Mientras su compañero tenía acceso a todo, él seguía esperando. Mientras otros avanzaban con pruebas privadas, él recibía excusas. Y eso, en un deporte donde cada segundo cuenta, te va matando por dentro. Algunos lo llaman moldear. En el ambiente, esa palabra es conocida. Es el proceso de formar al piloto para que encaje con la cultura del equipo, para que baje la cabeza, para que se amolde al juego político. Pero con Franco no funcionó, porque él no vino a ser domesticado. Vino a correr, a competir, a ganarse un lugar, no a mendigarlo. Y entonces, cuando vieron que no se doblegaba, empezaron a apretarlo de otras formas. Desde lo estratégico, lo sacaban de sesiones claves, no lo integraban a ciertas reuniones, modificaban sin aviso decisiones que lo afectaban directamente. Desde lo psicológico, lo mantenían al margen, lo dejaban esperando, le hacían sentir sin decir lo que siempre estaba un escalón abajo, como si tuviera que agradecer estar ahí, como si su presencia fuese un privilegio, no un mérito. Pero Franco no es un pibe ingenuo, tiene la cabeza más fuerte que muchos veteranos, y aunque lo quisieron manejar desde la sombra, no se dejó pisotear. Cuando entendió que lo estaban empujando al borde, eligió saltar antes de que lo tiren. Porque a veces, la mayor muestra de carácter no es quedarse y pelear, es irse, es decir, hasta acá,
es tomar el control de tu propia historia y no dejar que la escriban otros desde un escritorio. Por eso su salida no es un abandono, es una respuesta. Una respuesta valiente, incómoda, firme. La respuesta de un piloto que prefiere quedarse sin asiento antes que quedarse sin dignidad. Y ahí está la verdadera historia. No lo echaron, pero tampoco lo quisieron. Lo fueron empujando, corrida tras corrida, hasta dejarlo contra la pared. Y él, en lugar de quedarse callado, eligió el camino más difícil, irse diciendo la verdad. La decisión de Franco de irse de Alpine puede haber explotado en Silverstone, pero la mecha ya venía prendida hace rato. Esto no fue de un día para el otro, no fue una reacción en caliente. Fue el final inevitable de una convivencia que se venía pudriendo en silencio, una olla a presión que estaba tapada desde afuera, pero que por dentro hervía sin parar. Desde el principio, la relación entre Colapinto y Alpine tuvo un tono extraño, un entusiasmo moderado. Lo presentaron como una promesa, sí, pero nunca como una apuesta real. Siempre estuvo en un lugar intermedio, lo suficiente para usarlo en marketing y entrevistas, pero no lo bastante cerca como para incluirlo en decisiones importantes. No era parte del núcleo, era un satélite. Y eso, con el correr del tiempo, se hizo cada vez más evidente. Adentro del equipo, las tensiones con algunos ingenieros comenzaron temprano. Problemas de comunicación, descoordinaciones en simulaciones, pedidos técnicos que tardaban en llegar o directamente no se cumplían. Lo más llamativo es que muchas veces Franco no sabía si esas fallas eran casuales o deliberadas. Pedía cierta configuración, no llegaba. Preguntaba por una actualización, le decían que se estaba evaluando. A la semana, su compañero ya la tenía instalada. Él no, nunca. Y eso no fue lo único. También hubo decisiones de carrera que directamente lo dejaron mal parado. Cambios de estrategia a último momento. Información incompleta en plena sesión. Modificaciones en los planes de entrenamiento que lo dejaban con menos tiempo en pista. Nadie lo decía abiertamente, pero era imposible no notar que el margen de error que tenía Franco era mínimo. Si cometía un fallo, se lo hacían sentir. Si hacía una buena actuación, pasaba desapercibida, como si su rendimiento nunca fuera suficiente. Y lo peor, cuando se mandaban una cagada, nadie ponía la cara. Cuando el equipo fallaba, se lo cubría con un problema operativo o ajuste técnico. Pero cuando algo salía mal desde el lado del piloto, se filtraba rápido, y esa doble vara fue calando hondo. Franco sentía que estaba jugando un partido con las cartas marcadas, que su carrera dependía más de decisiones internas que de lo que hacía con el volante. A eso se le sumó algo aún más corrosivo, el ninguneo institucional. Los espacios en prensa oficial fueron desapareciendo. Las redes del equipo, que antes lo mostraban en entrenamientos o actos promocionales, dejaron de mencionarlo. Las reuniones importantes pasaron a ser cada vez más cerradas, más privadas, más inaccesibles para él. De golpe estaba adentro, pero no estaba, como un fantasma. Como si su lugar fuera simbólico y no operativo. La ilusión de crecer dentro del equipo, la misma que lo había hecho aceptar el desafío con entusiasmo, se fue apagando de a poco, carrera tras carrera. Pasó de imaginarse avanzando en el programa, subiendo escalones, probando el coche de Funo, a simplemente sobrevivir en una estructura que nunca lo vio como prioridad. Y cuando uno empieza a entender que no importa lo que haga, que no importa cuánto rinda, que no importa si se parte el alma, porque la decisión ya está tomada desde antes, ahí es cuando llega el desgaste. No físico, psicológico, interno, profundo. El desgaste de ver cómo otros con menos mérito avanzan más rápido, de sentir que el auto, el box, las oportunidades no están hechos para vos. Por eso, cuando en Silverstone explotó todo, no fue sorpresa para quienes estaban atentos. Fue apenas la última ficha de dominó en una cadena que venía cayendo hace rato. Franco no se fue porque tuvo un mal día, se fue porque le hicieron imposible quedarse. Y mientras Alpine elegía el silencio, mientras los jefes se escondían y la prensa internacional lo trataba como un detalle menor, hubo un lugar donde el rugido fue ensordecedor. Las redes sociales explotaron, pero no con odio vacío, ni con teorías locas. Explotaron con fervor, con indignación, con una furia contenida que venía acumulándose en cada argentino que sigue a Franco desde que corría en simuladores, desde que viajaba con lo justo para competir en Europa, desde que se bancó años sin sponsors mientras otros tenían el camino alfombrado. La hinchada argentina, esa que parece dormida pero cuando reacciona no la para nadie, se encendió como pocas veces. Fue inmediato.
En cuanto se confirmó su salida de Alpine, el hashtag Fuerza Franco empezó a escalar. Después, Colapinto no se va, después, Orgullo Argentino. En menos de una hora, ya era tendencia global. Y no era solo en Twitter, TikTok, Instagram, canales de YouTube, foros de automovilismo. Todos hablando de lo mismo, todos sacando la bronca por lo que acababan de hacerle. Pero no fue solo ruido, fue contenido. Hubo ediciones emotivas, recopilaciones de sus mejores maniobras, análisis detallados de cómo el equipo lo perjudicó. Periodistas, creadores de contenido, streamers especializados y hasta expilotos argentinos salieron a hablar. No por contrato, no por quedar bien. Salieron porque lo que pasó fue demasiado injusto como para mirar para otro lado. Y esa energía, esa fuerza colectiva que se genera cuando un país se siente tocado, empezó a tener otro efecto. Franco pasó de ser un piloto más del sistema a convertirse en símbolo. En un emblema de algo que va mucho más allá de una salida de equipo, empezó a representar al que no se calla, al que no se deja usar. Al que, aún sabiendo que puede quedarse sin butaca, elige no vender su dignidad. Y eso, en este contexto, vale más que cualquier podio. Porque lo que está en juego ya no es solo su carrera, es el mensaje. Es lo que reciben los pibes que lo siguen desde el karting. Es lo que entiende cada joven piloto que sueña con llegar a la F1, pero ve que muchas veces, incluso haciendo todo bien, el sistema no te quiere adentro si no encajas perfecto. Ahí es donde Franco se convierte en otra cosa, en la representación viva de lo que significa luchar desde abajo, sin padrinos, sin apellidos pesados, sin billeteras extranjeras. Y cuando ese símbolo se planta, cuando dice hasta acá, el pueblo lo abraza. Porque no es solo un piloto que se va, es uno de los nuestros, al que ningunearon, al que quisieron moldear, y que respondió con dignidad, con coraje y con verdad. La gente lo entendió, lo sintió, y lo transformó en bandera. Y en una fórmula, uno que suele ser fría, calculada, sin alma, donde la política pesa más que la pasión, esa respuesta popular tiene un valor inmenso, porque pone en evidencia que Colapinto no está solo, que no es un piloto más, que es parte de una generación que no se banca cualquier cosa, y que cuando un argentino es maltratado, hay millones atrás dispuestos a hacerlo saber. Después de ver cómo explotaron las redes, cómo la gente salió a defenderlo, cómo se convirtió sin quererlo en símbolo de algo mucho más grande que una simple salida de equipo, queda claro que esto no es el final de la historia. Porque sí, Colapinto se fue, pegó el portazo. Y duele. Duele porque sabemos lo que significa bajarse de un equipo de Fórmula 1. Porque en este mundo lleno de estructuras herméticas, de contratos opacos, de intereses cruzados, salir del sistema por decisión propia es casi un acto de guerra. Pero a veces hay que irse. A veces hay que cerrar la puerta que otros te mantuvieron entreabierta solo para que esperes eternamente del lado de afuera. A veces hay que decir no gracias, incluso si eso significa quedarse sin asiento, sin coche, sin pista. Porque hay algo que vale más que todo eso, la dignidad. Franco eligió irse cuando otros se habrían quedado callados. Eligió hablar cuando el resto baja la cabeza. Eligió priorizar su identidad antes que su conveniencia. Y por eso, lo que hoy parece una despedida, puede ser en realidad el punto exacto donde empieza todo lo demás. Porque cuando un piloto como él se planta, lo ve todo el paddock. Lo ven otros equipos, lo ven otras categorías, lo ven los que toman decisiones. Y sí, tal vez no mañana, ni la semana que viene, pero tarde o temprano, el tipo que dijo basta y se fue de pie, vuelve con otra fuerza. Vuelve más maduro, vuelve con respaldo. Y, sobre todo, vuelve sabiendo quién es. Lo que perdió Alpine es mucho más que un piloto. Perdió credibilidad, perdió respeto, perdió una figura joven, talentosa, trabajadora, que conectaba con la gente. Y lo va a lamentar. Porque el automovilismo, como la vida, da vueltas. Y el que hoy se va con la cabeza en alto, mañana puede estar arriba del podio y sin deberle favores a nadie. Y para vos que estás viendo este video, no es momento de quedarse en silencio. Porque lo que representa Franco no se limita a un volante y un casco. Representa a una generación que no se arrodilla, que no se calla, que no acepta la injusticia como algo normal. Una generación que entiende que el talento sin oportunidades no sirve y que las oportunidades sin respeto tampoco. Por eso, si sentís que lo que pasó fue una injusticia,
Si viste lo mismo que vimos todos, si te dolió que lo empujen hasta el borde, hácete escuchar. Deja tu comentario, compartí este video, usa tu voz. Y sobre todo, apoyá a Franco, porque el tipo se fue con la frente en alto. Y el próximo paso, si lo damos entre todos, puede ser el regreso que lo cambie todo.